sobre la intervención de enfermería en la preparación y administración de medicamentos como tal. Los principios de enfermería que no han cambiado hasta la actualidad están relacionados con mantener la individualidad del paciente, mantener sus funciones fisiológicas en equilibrio, protegerlos de causas externas a su enfermedad, ayudar al paciente al retorno a su vida fuera del hospital. Medicamento. Uno o más fármacos integrados en una farmacéutica, presentando para expendio y uso industrial o clínico y destinado para su utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar enfermedades o para modificar estados fisiológicos. Sinónimo de fármaco o droga, sustancia que al introducirse al organismo humano vivo altera sus funciones mediante interacción molecular y se utiliza con el propósito de prevenir, curar, rehabilitar y diagnosticar. En la preparación de los medicamentos como tal está la acción que consiste en arreglar o disponer las cosas necesarias para realizar algo como tal. Y va a ser el conjunto de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia, formación o saber como tal. La administración no va a ser más que el procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente como tal. Esta actividad es realizada por personal de salud entrenado y debe garantizar siempre la seguridad para el paciente. Muy importante con estos conceptos. Dentro de la responsabilidad de enfermería están los 4 yo. Y los 4 yo van a ser el yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo por la administración del medicamento. Muy importante esta responsabilidad de enfermería, los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Los correctos siempre tampoco han cambiado en absoluto. Está el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía correcta. Son los 5 correctos que debemos de tener presentes siempre en enfermería. Ojo con esto porque esto siempre le puede estar saliendo a ustedes en las evaluaciones y puede estarle también preguntando en las áreas prácticas dentro de los hospitales a ustedes. Los 5 correctos. Además de esto, pueden existir pero lo importante son los 5 primeros. El registro correcto, la información oportuna, la comprobación y verificación, investigar si existen alergias o interacciones, el lavado de las manos y la bioseguridad. Estos serían los correctos que tenemos en cuenta, que tener en cuenta. Pero vuelvo y repito, los 5 primeros correctos son los que van a ser siempre objetos de análisis, o sea, de evaluaciones en ustedes. Medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía correcta. Efectos. Efecto farmacológico va a ser el cambio que se produce en alguna parte específica del cuerpo, ya sea celular, humoral y microbiano. El efecto deseado es el cambio en el organismo por el cual fue creado como tal. El efecto colateral se refiere a otros efectos no deseados y el efecto tóxico se produce por aumento de la concentración del medicamento en sangre. Estos conceptos, más bien, ustedes muchos ya deben de verlo visto o pueden estarlo viendo también en la asignatura de farmacología. En el metabolismo de los fármacos no le voy a hacer mucho hincapié porque esto es más propiamente de farmacología. Pero aquí sí vemos los elementos del metabolismo de los fármacos, que va a estar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. ¿De acuerdo? Así, metabolismo de los fármacos está constituido por la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. Ahora, ustedes sí, como estudio autóctono o estudio independiente, sí tienen que saber que la absorción va a ser la transferencia del fármaco desde el punto de entrada hasta la circulación, gradiente de concentración, pH, área de superficie disponible. ¿Qué es la distribución? ¿Qué es la biotransformación? ¿Y cuál va a ser la eliminación? Ahí vamos a estar viendo lo que es el metabolismo de los fármacos. Ojo con esto también. La vía de administración pueden ser enteral y pueden ser parenteral.
Cuando hablamos de la vía de administración enteral, no estamos hablando de la vía oral, la vía nasogástrica, que es por sonda nasogástrica, la vía sublingual, la vía rectal y la vía vaginal también, que utilizamos también como vía enteral. Dentro de la vía parenteral estaría la intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa, la intracardíaca, intrarraquídea, la intraarticular. La intraarticular va a ser aquella inyección que se coloca dentro de la articulación. Va a ser las infiltraciones que nosotros hacemos. Al menos yo hago infiltraciones. Llevo más de 20 años realizando infiltraciones para aliviar los dolores, sobre todo de la rodilla, los hombros, de la cervical, de los sacrolumbalgia y esas cosas. Con infiltraciones se alivian los dolores de inmediato. Para la administración enteral va a estar dada por los medicamentos que son absorbidos en la vía gastrointestinal de fácil de utilizar, cómoda y menos agresiva. No se puede utilizar si el paciente tiene náuseas, vómito, diarrea, compromiso de conciencia o mala absorción. Paciente que tenga compromiso de la conciencia, ¿verdad? O paciente inconsciente, nosotros no podemos utilizar la vía oral, al no ser que estemos utilizando la vía nasogástrica, que lo puede confundir, pero la vía oral no podemos estarla utilizando cuando hay compromiso de la conciencia. La vía oral también es la más utilizada, es la más cómoda. Esto está dentro de sus ventajas. Su absorción puede ser modificada por diferentes factores. La absorción se realiza en el estómago y en el duodeno. Se ve afectada por los alimentos, síndromes de mala absorción por efecto de primer paso. Ojo con esto del efecto de primer paso. La vía oral se realiza el efecto de primer paso. Ojo con esa palabra de efecto de primer paso. Por sonda nasogástrica, para evitar reflujo y aspiración broncopulmonar, se incorporará al paciente 30 grados al administrar el medicamento. Antes y después de la administración del fármaco, introducir siempre 50 mililitros de agua para eliminar posibles residuos alimenticios y asegurar que no quedan restos de medicamentos en la sonda. En pacientes con nutrición enteral, no añadir el medicamento a la fórmula para evitar interacciones, no administrar varios medicamentos juntos por la sonda, diluir en 50 mililitros de agua aproximadamente los medicamentos irritantes por la mucosa digestiva. Por sonda nasogástrica, igual administrar los medicamentos inmediatamente después de su preparación, especialmente si se trata de cápsulas, administrar cada medicamento por separado al final de las soluciones viscosas. Algunos fármacos presentan interacciones con los preparados de nutrición enteral, interrumpir la dieta 1 o 2 horas antes y después de la administración del medicamento. O sea, si el paciente lo estamos alimentando por sonda nasogástrica, debemos de esperar 1 o 2 horas a la hora de pasarle algún medicamento. La vía sublingual, como bien ustedes la ven aquí, es muy rápida, es una de las más rápidas y eficaces. Solo se utiliza en circunstancias especiales, sobre todo los nitratos y los antihipertensivos. Por ejemplo, un paciente con un dolor precordial que tenga una angina inestable y nosotros usamos los nitratos o los nitritos, dígase la nitroglicerina sublingual, y el paciente debe de aliviarse el dolor de inmediato. Al igual, cuando un paciente está con, como le digo, convulsionando, nosotros le echamos el diazepam directamente en la vía sublingual y la absorción es más rápida y el paciente debe de mejorar de inmediato. Al igual que hay muchos antihipertensivos, sobre todo los anticálcicos, son los que se utilizan, pero que hay que tener mucho cuidado con las dosis que administramos porque pueden hacer descenso brusco de la tensión arterial. La vía rectal, si el supositorio está demasiado blando, se puede aumentar su consistencia manteniéndolo en agua fría durante unos instantes. Si es de efecto laxante, se administra 30 minutos antes de las comidas. Si no es de efecto laxante, se administrará entre las comidas y procurar retenerlo. Y para las pomadas de uso interno se debe introducir el aplicador profundamente siempre. Ahora, dentro de las consideraciones generales para la administración de la vía parenteral está seleccionar siempre el punto de punción, muy importante, no elegir zonas con lesiones, inflamación o vello, asegurarse que la aguja seleccionada es la adecuada al tipo de inyección y que tenga su bisel
correctamente, establecer un plan de rotación de los puntos de punción en tratamiento continuo. Sobre todo, hay pacientes diabéticos que siempre debemos de rotar los sitios de inyección de los sitios que le realizamos las inyecciones subcutáneas a los pacientes diabéticos que usan insulina, o sea, los insulinos dependientes. Dentro de esto, el proceso es invasivo, los riesgos a infecciones, medidas asépticas estériles y la rápida absorción que pueden provocar un mayor peligro. En los ángulos de inserción de la aguja, a la hora de la administración, por ejemplo, intramuscular, va a tener siempre un 90 grados. La inyección intramuscular debe ser siempre a 90 grados. Ahora, la vía subcutánea, vamos siempre a hacerla a 45 grados. No va a ser perpendicular, o sea, a 90 grados como la intramuscular. A 45 grados la vía subcutánea y la vía intradérmica, como bien lo dice, es superficial en la dermis, en la piel, es de 15 grados. Y casi siempre cuando usamos la vía intradérmica, siempre se va a hacer una pápula ahí en la piel, se va a hacer color blanquecino inmediatamente que estamos administrando el medicamento. O sea, los grados muy importantes en la administración de las vías parenteral, sobre todo intramuscular 90 grados, la subcutánea 45 grados y la intradérmica a 15 grados. Hay distintos tipos de agujas, como ustedes ven ahí en las diapositivas. La intradérmica, como bien ustedes ven aquí, como les estaba diciendo anteriormente, miren ahí cómo se hace una pápula. Nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo algunos bloqueos de las zonas de emergencia de los dolores, utilizamos haciendo bloqueos con medicamentos diseñados para esto y hacemos una pápula. Y ahí es donde está el secreto de la acción que debe de hacer el fármaco. También estos medicamentos, estas vías se utilizan para hacer pruebas, como vamos a ver posteriormente. Es una inyección de una pequeña cantidad de líquido en la capa dérmica de la piel, cara anterior del tercio medio del antebrazo, región subescapular, cara anterior del muslo y región supradeltoidea casi siempre se utiliza. Por ejemplo, cuando se va a hacer aplicar la BCG cuando nace el niño, ustedes ven que queda la marca aquí en el brazo derecho casi siempre, eso es porque se hizo una pápula. Nos sirve para pruebas diagnósticas, como dije anteriormente, la aplicación de alergenos biológicos, pruebas de sensibilidad o de algunos fármacos como tal, disculpen. Cuando se realicen pruebas de hipersensibilidad, los pacientes pueden sufrir inclusive hasta un shock anafiláctico severo en ocasiones. No dar masajes ni comprimir el sitio después de inyectar. Se limpia suave por arriba cuando le pasa el algodón, pero nunca se comprime. La vía subcutánea es una inyección de una pequeña cantidad de líquido en el tejido subcutáneo, adiposo o graso, como tal. Ahí si ustedes ven, hay una paciente que se está inyectando una autoaplicación de insulina alrededor del umbilical, del ombligo, que puede ser periumbilical, es un sitio de inyección de la insulina también, y por acá la compañera también en el muslo. Cuando se desea una absorción lenta para lograr un efecto sostenido, aplicación de hiposensibilizante o alergenos biológicos o insulina, cara externa del brazo, cara anterior y lateral del muslo, región infraumbilical, región infra y supraescapular también. Hay algunas vacunas que las ponemos subcutánea en las regiones infraescapulares casi siempre, sobre todo la antiamarílica se debe de poner en esa región. Causa mínimo de traumatismo tisular y no aplicar en sitios con edemas, cicatrices lunares ni lesiones. La vía intramuscular es la profundidad muscular, absorción más rápida, aplicación de cantidades mayores y considerar la proximidad sobre todo del nervio, de nervios y vasos sanguíneos, el estado de la piel en la zona, el volumen de la sustancia indicada y la naturaleza del fármaco a aplicar. Por ejemplo, existe aquí, como ustedes ven, el glúteo se divide en 4 cuadrantes y se coloca en el cuadrante superior derecho, casi siempre. ¿Por qué? En el cuadrante superior derecho, porque de aquí de la región sacra
sale el nervio ciático por toda esta región de aquí del cuadrante lateral izquierdo, pasando por el cuadrante lateral medio, o sea, entre el cuadrante lateral izquierdo y derecho, también del glúteo, hacia abajo, hacia lo que es la pierna, hacia lo que es el fémur, ahí en la parte posterior, por ahí pasa el nervio ciático. Y al nosotros colocar una inyección mal, o sea, incorrectamente en esta zona de aquí, podemos lesionar el nervio ciático. Al no ser que nosotros querramos inervar esa zona del nervio ciático para aliviar el dolor de inmediato en la zona de emergencia del dolor. También hay que tener cuidado porque existe una técnica, por ejemplo, en dependencia del medicamento, sobre todo los medicamentos que son de hierro, nosotros debemos hacerlo con la técnica de Z que se utilizaba anteriormente aquí en el glúteo para y bien profunda, una vía intramuscular profunda. La vía endovenosa, que se administra directa y se obvia la absorción siempre, es en bolo si dura menos de 2 minutos, empezar por las venas de las manos, luego pasar a las más proximales del brazo. Si es intermitente, a través de un equipo infusor o disolverlos en suelo de menor volumen. Y si es continuo, utilizar bombas de infusión casi siempre. Aquí ustedes ven algunas de las venas, que puede ser la vena basílica, la vena cefálica, también que pasan por aquí en esta parte del brazo. Ustedes ven que son las que más comunes de nosotros poner los medicamentos. Está la vía inhalatoria también, que están los medicamentos presurados y los presurados con cámaras también, que los presurados van a estar en relación con lo que son los aerosoles estos de salbutamol, salbuterol y esas cosas, y los otros, las con cámara, que son ya cuando usamos las mascarillas también. Los nebulizadores también que se utilizan en esta vía, errores frecuentes, están siempre las prescripciones, la prescripción, el uso de abreviaturas, la vía de administración equivocada, prescripciones realizadas en pacientes equivocados, omisión de uno o más medicamentos, medicamento equivocado, etcétera, etcétera. En la transcripción, la forma farmacéutica no adecuada, el medicamento equivocado, la dosis equivocada y el rotulado incorrecto o incompleto del medicamento. La administración, como bien dije en los 5 correctos, el horario inapropiado, el paciente equivocado, interacciones o omisiones, diluciones inadecuadas de tiempo de infusión inadecuado, duplicación, mala conservación de los medicamentos como tal, cálculos erróneos del volumen, etcétera, etcétera. Ahora, en la presentación de los fármacos están los sólidos de uso externo, que van a estar los óvulos, que son de uso vaginal, los supositorios, que son los medicamentos de presentación sólida, que casi siempre se utilizan por uso rectal, que deben de ser por uso rectal. Están los óvulos y están las tabletas vaginales, que se utilizan por vía vaginal, pero los supositorios únicamente es para uso rectal. Los cataplasmas, que es la aplicación externa de consistencia de papilla preparada con harinas o pulpa con sustancias medicamentosas, los jabones, pomadas, pastas, parches transdérmicos que liberan el medicamento gradualmente, que aquí Doc, en el una Ecuador consulta. Dígame. ¿Qué es eso de cataplasma? Dígame. Eso de cataplasma. Las cataplasmas son medicamentos que se hacen con medicina natural también y se aplican. Es como aplicar, se hacen en forma de una crema o una pulpa con harinas y sustancias medicamentosas para aliviar el dolor. Por ejemplo, hay pacientes que utilizan alguna, dígase la manteca de majá, cuando existen dolores en las articulaciones y demás, a eso se le dicen cataplasma. ¿Entiendes? Ya. Sí. Ahora, Gracias. están las píldoras también. Bueno, las píldoras también. Le estoy hablando más de esto, o así un poco más rápido, tal vez ustedes ven, porque todo esto que ustedes están viendo ahorita aquí, lo vamos a estar viendo en en conferencias independientes en la unidad número 3. Esta es una asignatura que tiene 3 unidades y que tienen mucha semejanza una con la otra. Y la unidad número 3 es prácticamente todo esto mismo, pero divididas en clases diferentes cada una, y vamos a estar entonces ya realizando las prácticas
y Dios quiere, el mes de julio, en los laboratorios del instituto, y ya ahí entonces estaremos haciendo las demostraciones correctas, o estarán haciendo ustedes presentaciones en los laboratorios acerca de todas estas técnicas de presentación. Los sólidos de uso interno, que van a ser las píldoras, las grajeas, los gránulos, las cápsulas, que todos sabemos. Los líquidos de uso interno van a ser los fomentos, lociones, colirios, gotas, bálsamos, linimentos, que van a ser los ungüentos o pomadas líquidas con preparación farmacéutica más espesas que el aceite, que se aplica casi siempre en el exterior, en fricciones que se utilizan en la especialidad de traumatología y rehabilitación. Están los de uso interno, líquidos como los jarabes, tisanas, las pociones. Disculpe que le interrumpa. Ajá. Los de la Dígame. intensiva ya nos vamos a retirar porque a las 7 empezamos otra conferencia. Bueno, está bien, correcto. Correcto. Gracias, Doc. Ya, bueno. Entonces, la presentación de los fármacos, esta como le estuve explicando, la presentación de los fármacos también gaseosos, que van a ser las inhalaciones, aspiración de aire, oxígeno o vapores, especialmente medicamentos, y algunas recomendaciones que van a ser: todo medicamento que se administra a un paciente debe ser prescrito por un médico. La enfermera es la responsable del registro de los medicamentos administrados. Registrar el medicamento inmediatamente después de su administración. Registrar en las notas de enfermería solo lo que se observa de los efectos secundarios de un medicamento. No debe administrar un medicamento a un paciente cuando no hay prescripción médica escrita. Ojo con eso, nunca aplicar ningún medicamento, ninguna enfermera o enfermero, si no tienen la prescripción de un médico, porque se pueden ver involucrados en problemas legales. La prescripción está enmendada, incompleta o confusa. La hoja de prescripción está errada. Se debe verificar con el médico que escribió. ¿Tiene alguna duda referente a la preparación, forma de administración y o condiciones físicas, químicas o asépticas del medicamento como tal? Entre otras más. Ahora, dentro de las interacciones, en la vía de absorción están los agentes quelantes de metales con las tetraciclinas, que se absorben muy mal en presencia de calcio, aluminio y magnesio. Estas cosas más bien son dentro de las interacciones medicamentosas, están más relacionadas con lo que es la parte de la farmacología. La presencia de alimentos que interfiere siempre con la absorción de los fármacos, por eso siempre se dice que los medicamentos se deben de dar alejados de las comidas. Dentro del diagnóstico de enfermería está el incumplimiento del tratamiento, manejo efectivo del régimen terapéutico, riesgo de infección, riesgo de intoxicación, riesgo de lesión, riesgo de traumatismo, deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular, de la mucosa oral, volúmenes de líquidos excesos, volúmenes de líquidos deficitarios, conocimientos deficientes, dolor agudas, náuseas, etc. Y un parrafito que le traigo aquí: aunque podamos ser eruditos por el saber de otros, solo podemos ser sabios por nuestra propia sabiduría. Esto quiere decir que cada uno debe de hacer las cosas que nos corresponde hacer a nosotros dentro de lo que nos toca en la parte de enfermería como tal. Nunca haga algo que no te corresponda hacer. Nunca hagan nada de eso. Entonces, vamos a hacer la próxima semana, vamos a estar haciendo el grupo nocturno, la presentación sobre la tarea, sobre los cuidados de enfermería en la preparación de medicamentos y de acuerdo a la vía de administración. ¿De acuerdo? Esa la vamos a estar haciendo también después que terminemos la de epidemiología, vamos a estar haciendo la de administración de medicamentos. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se quedaron mudos? ¿Se fueron del aula virtual? Sí, Doc, sí. Doctor. Sí, Doc, de acuerdo. Bueno, entonces lo vamos a estar haciendo así. Terminamos la presentación de epidemiología y de ahí continuamos con administración de medicamentos con el grupo de nocturno. Y entonces el viernes estaríamos haciendo
con el grupo intensivo de igual manera, las dos presentaciones. Doctor, ¿Alguna duda con la tarea que tienen ahí? Sí, doctor, una pregunta. Doctor. En esa tarea de los cuidados, Sí, de enfermería y la preparación de medicamentos, ¿ese es el tema general o hay algún tema específico que debemos exponer? ese es el tema general. Ese es el tema de general. Lo que ustedes les estoy dando la facilidad de escoger entre sus equipos, entre sus grupos, las vías de administración que van a hacer. ¿Por qué se la estoy dando de forma general y le estoy permitiendo que lo hagan de forma general? Porque en la unidad número 3 vamos a estar haciendo esto mismo, pero de forma individual cada vía de administración. Medicamento. Vía oral, vía intramuscular, vía parenteral, todas las vías van a ser individual y vamos a estarla haciendo ya de forma práctica en el instituto. Aparte de que vamos a ir haciendo exposiciones después, cuando ya terminemos esta unidad, vamos a ir haciendo algunas exposiciones individuales de algunas vías, por grupo, por equipos. Equipo de 2 o de 3 personas, le toca la vía oral, a otro le toca la vía óptica, a otro la vía oftálmica, a otro la vía sublingual, a otro le va a tocar la vía rectal, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, ¿alguna duda para la presentación de la próxima actividad que le corresponde el próximo jueves de administración de medicamentos? Para esta Dígame. presentación, para nuestra exposición, ¿debemos preparar diapositivas? Deben de preparar diapositivas, es lo correcto, le va a ser hasta más fácil para ustedes. Preparan diapositivas, entonces hacen un informe grupal y lo suben individual a la plataforma. Ya, el informe es a computadora, ¿verdad? Sí, a computadora. Aquel que no pueda hacerlo a computadora lo hace a mano, pero si no, lo hacen de forma a computadora, que le va a ser un poco más fácil y más cómodo para ustedes. ¿De acuerdo? Ya, doctor, gracias. Bueno, entonces darle las gracias a todos por la atención prestada en el día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana en administración de medicamentos nuevamente. Gracias y tengan buenas noches todos. Gracias. Gracias, Doc.